Son las 12:15 y vamos a ir a otro tema para hablar de política, porque el presidente Gabriel Boric hizo un llamado a la unidad fundamentalmente en el cónclave que realizó esta noche de miércoles el oficialismo en Cerro Castillo, en la Quinta Región. Es el primero tras la elección del Consejo Constitucional, de ahí su importancia. Sí, vamos a conversar sobre este tema con la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, que está aquí con nosotros en el estudio. ¿Cómo está, senadora? Buenos días. Hola, muy buenos días. Se esperaba el cónclave a mitad de semana después de las elecciones. ¿Cuál es su balance después de esta reunión? Mira, más que cónclave, yo creo que esta es una reunión que también hay que habituarse a que se haga. El presidente comprometió la vez anterior, cuando nos reunimos en Cerro Castillo, reuniones periódicas con los presidentes de partidos, con los parlamentarios, en esquemas flexibles, con todos los parlamentarios, con algunos, porque en realidad el diálogo es necesario al interior de la alianza de gobierno con el Ejecutivo. Por lo tanto, ayer estaba presente el comité político, el presidente que lo encabeza, y los presidentes y presidentas de partido. Entonces se pudo hacer un diálogo bastante fluido, porque somos 10 presidentes de partido, entonces ya más los ministros, de buen nivel, y yo creo que donde la esencia estuvo en la autocrítica, pero con una perspectiva también, no solamente de por qué estamos en la situación en que estamos, que también hay que hacerlo, y que creo que fue uno de los grandes errores de no haber hecho una autocrítica profunda y con cambios después del 4 de septiembre. ¿Y hacia dónde apunta esa autocrítica dentro del oficialismo? Principalmente hay que, y esto yo lo he dicho creo que varias veces ya, y por lo menos del lado de los partidos políticos, y yo lo sostuve anoche nuevamente, que como partidos políticos no hemos sido fuerzas capaces de colaborar de mejor manera al gobierno. Muchas veces somos parte del problema o somos derechamente el problema. Por lo tanto, este llamado a la unidad que ha hecho el presidente ayer no es una unidad en abstracto, no es porque nosotros no seamos leales como partido o no tengamos compromiso con el gobierno o con el programa de gobierno del cual se hace mucho tema, sino más bien por un problema de incapacidad de funcionamiento muchas veces, de diálogo interno. ¿Y eso se refleja en las votaciones, por ejemplo? Es que finalmente se refleja en que la ciudadanía lo que ve es que hay disputas y que no hay soluciones. Sí, a la gente, a todos nos interesa que frente a un problema se nos ofrezca una salida y no una discusión semántica, doctrinaria, que no apunte a la solución del problema. Entonces creo que el llamado a la unidad en este caso tiene que ver con que seamos eficientes en avanzar en aquellas políticas públicas que la ciudadanía reclama y que son parte de la esencia nuestra. Y por ejemplo ayer fue un buen día para Chile, no para el gobierno y no para las fuerzas de gobierno, un buen día para Chile por dos motivos. Se aprobó el salario mínimo y en segundo lugar se aprueba en el Senado la ley de royalty, una ley que creo que todos finalmente cuando escuchábamos el royalty, todos pensamos era como esa película El Día de la Marmota, claro, que uno vuelve a escuchar y nadie tenía la fe de que esto iba a salir. ¿Y por qué sale y se aprueba la ley de royalty? Porque es una política, una buena política, que va a impulsar la equidad territorial. Y yo creo que eso hace sentido en todas las comunas, en Río Ibáñez, que no tiene minería en la 11ª región, en Curepto, en Licantén, en la región del Maule. Claro, van a llegarle recursos a través de un fondo solidario a todas las comunas de Chile. Y eso creo que es lo que la ciudadanía valora cuando dicen, bueno, aquí hay una buena política y se llega a acuerdos para esa buena política. Además, se ha comprometido ahí en un protocolo adicional una cantidad súper importante, y que es algo que tal vez no ha pasado con tanta relevancia, de 350 millones de dólares por 3 años. O sea, más de 1.000 millones para seguridad ciudadana, a partir del presupuesto del año 24. Por lo tanto, este gobierno va a terminar entregando cantidades tan importantes de dinero para seguridad, más allá de las que ya estaban comprometidas, que puede haber un cambio sistémico. Por ejemplo, en inteligencia, que no es solamente cambiar la ley, es implementar medidas, implementar sistemas, la interoperabilidad, que es una cosa que todos escuchamos, la interoperabilidad, pero que no funciona. Bueno, todo eso se va a poder hacer. Y este diagnóstico, más allá del buen día que fue ayer, pero lo que pasó el fin de semana, de tener o llegar a consenso estas llamadas dos almas, porque puede haber diagnóstico de una parte, pero de la otra, o mea culpa, o autocrítica, como se quiera llamar.
Mira, más que dos almas, aquí hay 10 fuerzas políticas distintas. Dividido en dos almas. Es que yo creo que hay más de dos almas también. Sí. O sea, si hacemos una tesis de las almas, da para harto. O sea, hay más diferencias de las que... Pero está bien, si las diferencias en la vida es parte de... Claro, pero la política se evidencia... Pero se construye con acuerdos. Y por eso también creo que la forma de enfrentar este fracaso del domingo, porque ¿en qué fracasamos? Y lo dijo, por ejemplo, alguno de los partidos anoche, en que la propuesta que nosotros impulsábamos no es recibida, no tiene el suficiente, digamos, acogida por la ciudadanía. Finalmente nos hemos mantenido en el 38% del 4 de septiembre. ¿Y eso significa que debería cambiar el diagnóstico con el que partió el gobierno? ¿Con el que llegó al gobierno el presidente Boric? Todos quienes estamos en el gobierno adherimos al programa. Entonces, aquí, cuando yo hablé de la revisión crítica del programa, hubo varios que se molestaron porque pensaban que era no hacer o no ejecutar el programa. Pero ya, ahora, a poco andar de este año, llevamos el salario mínimo y el royalty, que son políticas importantes del programa. Sí. Tenemos la Estrategia Nacional del Litio, que ya está también anunciada, funcionando, en camino. Estamos también trabajando en la reforma tributaria, que efectivamente se rechazó, pero no es algo a lo que se haya renunciado, sino que se está tratando de buscar los acuerdos tal como se buscó para royalty, que también pensábamos que no iba a ocurrir. Va a ocurrir. Entonces, y la reforma previsional también. Yo creo que lo que cambia no es que no vayamos a hacer las cosas que están comprometidas, porque son cosas y medidas que la ciudadanía necesita. Yo creo que nadie puede decir en Chile que no hay que subir las pensiones. Nadie. Sí, claro. Ni la derecha, ni la ultraderecha, ni la izquierda, ni la centroizquierda. Todos tenemos que tener, y en eso hay un diagnóstico común. Y creo que a la derecha le es costoso también oponerse a medidas que son populares, porque hoy día, yo creo, sería bastante impopular que la derecha dijera no voy a votar a favor de aumentar las pensiones. Pero eso también pasa porque nosotros estemos unidos seamos capaces de confrontarnos con la derecha y decir, mire, el Partido Republicano, por ejemplo, ayer votó en contra del royalty, votó en contra del salario mínimo. Pero, senadora, ahí hay dos visiones, porque una forma de dejar en evidencia, digamos, a la contraparte, que es la oposición, es insistir con el proyecto tal como está, por ejemplo, que es la tesis que tienen algunos dentro del oficialismo, y poner sobre la mesa ese rechazo que haya a determinadas políticas. Pero otro camino es el de ir cediendo en ciertos puntos y generar espacios de negociación. Ahora, ¿hasta qué punto puede negociar el gobierno y ceder en pensiones, por ejemplo? Bueno, en el proyecto de royalty se cedió y nadie murió producto de hacer alguna concesión. Se cedió en el ad valorem, se cedió en otros puntos. La tasa bajó harto. La tasa, claro. Entonces, finalmente uno dice, ¿queremos tener este proyecto aprobado? Sí o no. Sí, es un problema también de cómo vamos a beneficiar más a la ciudadanía. Poniéndonos en una posición intransigente, sin avanzar, o flexibilizándonos en algunos puntos, que no significa renunciar, hablando en términos legislativos, a la idea matriz del proyecto, ¿cierto? Al principio. Al principio. No vamos a renunciar a eso, pero también tenemos que hacer lo posible por lograr el objetivo final, que es aprobar la ley. ¿Y qué ha pasado, viendo también lo que pasó el fin de semana, senadora, de estos cambios de tono quizás que ha tenido el gobierno? ¿Fue quizás golpeado por eso algunos sectores? Porque, por ejemplo, en el Partido Comunista están o sacan cuentas más alegres, ¿no?, que en otros partidos del oficialismo en las elecciones. Dicen que ha habido cambios, que se ha moderado a veces demasiado el discurso, y eso fue lo que también pasó a la cuenta. Bueno, yo creo que uno de los desafíos que tenemos es pensar como coaliciones, como coalición. Cuando se habla de una coalición única o de la alianza, también esto lo he dicho muchas veces, las alianzas suponen concesiones recíprocas, suponen una coordinación. Yo renuncié hace un par de semanas o meses a ser la vocera de la alianza. Y lo hice no porque no quisiera ser vocera, sino porque ser vocero supone una coordinación previa. ¿Cuáles son los temas en que estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a informar? ¿Cuáles son los grados de avance? Y esa coordinación es la que nos ha costado. Y ese es el desafío que tenemos, porque cada partido, el Partido Socialista, por ejemplo, yo puedo decir, mire, a nosotros nos fue muy bien en estas elecciones, aumentamos nuestros votos, tenemos la mayor cantidad de
consejeros electos, son 6 versus 4, 2, etcétera. Pero eso para mí no es lo relevante en esta elección. Lo relevante era que hubiéramos tenido entre todos, no importa si eran más socialistas, más comunistas, o más liberales o radicales, sino que entre todos hubiéramos sido capaces de representar de mejor forma a nuestro mundo. Y ese es el desafío, no pensar en la individualidad de cada partido, sino que pensar en colectivo. Senadora, ahora la forma de enfrentar este periodo que viene a partir del resultado es con una cuota de realismo, digamos, mayor, ¿no? Es inevitable acordarse de esa frase del realismo sin renuncia que marcó la nueva mayoría. Claro, es que mire, son frases que después quedan como... Yo creo que los 30 años, esto de los 30 pesos, los 30 años, el realismo sin renuncia, finalmente se les ha dado una connotación negativa a los 30 años, por cierto, y muchos de quienes fuimos, yo no fui partícipe de los 30 años porque no estaba en política en ese tiempo, pero sí era ciudadana, y creo que uno tiene que valorar una época en que los acuerdos llevaban a obtener resultados en favor de la ciudadanía. No se trata de renunciar a los principios, por el contrario, para reafirmar los principios que tenemos y las políticas que sabemos que la ciudadanía quiere y necesita, tenemos que ser capaces también de flexibilizar en algunos puntos y de lograr esos acuerdos. Entonces, y esto en particular hay que pensarlo en el Consejo Constitucional, porque ese Consejo es evidente que la mayoría, si los republicanos quieren hacer una constitución para el Partido Republicano, la pueden hacer. El problema es que no va a ser de consenso y no va a lograr una aprobación al final de año. Entonces todos tenemos que poner nuestro esfuerzo para que esa constitución sea escrita para Chile, no para el Partido Republicano ni para el Partido X o Z. ¿Usted lo ve posible todavía? Yo lo veo posible, porque he escuchado por ejemplo, a Luis Silva, que es el candidato de la Metropolitana, que es el que sacó más votos, 700.000 votos. Bueno, y lo escuché y estuve en un programa con él y me pareció una persona muy razonable. Que él dijo, mire, yo creo que tenemos que llegar a una constitución breve, porque obviamente si la constitución... No, pero además porque la constitución breve lo que hace es definir materias genéricas importantes, derechos, garantías, pero en términos bastante generales y amplios, de manera tal que el resto de los temas que son más de detalle vayan a la discusión en la ley y que se traiga el juego democrático. Entonces, ¿cómo no vamos a ser capaces de encontrarnos en tal como fueron las 12 bases, en las que estuvimos todos de acuerdo, los que estábamos en la mesa? Bueno, hoy día la mesa hay que ampliarla, hay más personas en esa mesa y tenemos que ser capaces de llegar a consensos que son bastante básicos, que las bases eran Chile es un Estado, una república democrática, los emblemas nacionales, el Estado social y democrático de derecho, que creo que es donde va a estar finalmente la gran discusión de esto, y lo ha dicho ayer Kaiser, el diputado, pero que yo espero que no sea representativo de la voluntad general del Partido Republicano. Tengo confianza, he hablado con Rojo Edwards y he hablado con otros del Partido Republicano y creo que están pensando en que exista una constitución que nos represente como país. Senadora, ustedes van a apelar además al resultado en la región de la Araucanía por la situación de Raúl Alarde. Entiendo que tiene antecedentes de una mala aplicación de la regla de paridad. Mira, hoy día estuve hablando con los abogados del partido y lo han revisado. No tenemos certeza de hacerlo porque la verdad es que más allá del éxito eventual de la acción, creo que la paridad es necesaria, yo les pedí que lo revisaran porque un medio de comunicación de allá lo levantó, lo hablé incluso con el candidato, con Raúl Alar. Él está muy tranquilo, es una persona que es del mundo académico, que representa muy bien la esencia socialista también, y él en particular me dijo que el partido lo vea, si hay posibilidades y el partido estima que hay que reclamar, reclamemos, y si no, él está preparado para asumir otras batallas tal vez más adelante con el compromiso también por su región. Así que no es algo que nos preocupe, pero tampoco es algo que nos vayamos a desangrar por esto. O sea, si hay que hacerlo, se hará. Yo creo que lo voy a ver ahora en la tarde con los abogados. Bien. Senadora, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Buen día. Hasta luego.